de una mujer que iba caminando a la orilla de la carretera. Esta mujer iba vestida completamente de negro y traía un rebozo que le cubría la cara. Voy al velorio de una persona que todavía no fallece. Una persona que todavía no fallece, sí. Una persona que todavía no fallece. En unas piedras se descontroló y se fue contra el muro y desgraciadamente el camión se hizo pedazos. El accidente fue muy fuerte, pero se levantó y vio su camión todo deshecho y él revisó su cuerpo, volteaba hacia abajo, se revisaba las piernas, el pecho, los brazos, la cabeza. ¿De dónde conoce a mi esposo? ¿Cómo dio con la dirección? No la conozco a usted ni conozco a su esposo, yo me lo topé en la carretera. Me lo topé, me dijo que desgraciadamente sufrió un accidente. Yo iba del lado del copiloto y él iba recargado hombro con hombro conmigo, tratando de alejarse de aquella ave que estaba tratando por la fuerza de meterse dentro del vehículo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy es casi la 1 de la mañana y vamos de regreso hacia nuestro pueblo, hacia Jerez. Y quiero aprovechar este tramo de carretera para platicarles algunos cuantos relatos sobre traileros, mi gente, sobre historias que pasan en la carretera. Espero y sean de su agrado estas historias. La historia que les quiero platicar el día de hoy sucedió en una carretera muy famosa, una carretera que tiene muchísimas historias, mucha gente platica cosas sobre ese lugar. Es la carretera de La Rumorosa. Y esto le pasó a un trailero que se dirigía pues a toda velocidad, con mucha urgencia, con mucha desesperación, hacia Mexicali. Supuestamente se platica que este joven ya tenía algunos años trabajando para una empresa que transportaba cemento de un estado a otro. Y el joven estaba recién casado, no tenía mucho de haberse casado, tenía apenas algunos cuantos años de haberse casado por la iglesia y por lo civil. Y su esposa estaba a punto de dar a luz. Estaba embarazada y ya se le había cumplido su tiempo, la señora ya se iba a aliviar. Y parece que en este viaje, pues a ella de pronto entra en trabajo de parto. Le llama y le dice, pues que ya están a punto de aliviarse. Y ellos estaban apenas tratando de reunir el dinero para que ella pudiera tener a su bebé en un hospital pero particular, porque él quería estar presente en el nacimiento de su hijo. Entonces ellos estaban haciendo un ahorro para poder estar ahí presente en un hospital privado. Él llevaba una urgencia muy grande porque quería estar presente, no quería perderse ese momento, pero sobre todo porque él llevaba la cantidad que les faltaba para pagar ese hospital. Entonces por eso iba a toda velocidad y con mucha urgencia, porque le faltaba una cantidad muy fuerte, pero la iba a conseguir en esa vuelta. En ese viaje iba a completar esa cantidad. Entonces él llevaba en su pensamiento que necesitaba llegar pronto para que la recibieran en ese hospital, que él estaba completamente seguro de que no le iban a negar el servicio, no le iban a negar la atención, pero de todos modos él quería asegurarse de que su esposa se diera cuenta de que él ya había reunido esa cantidad de dinero para que ella estuviera relajada y en el parto no pensara en otra cosa más que en su bebé. Entonces él necesitaba con mucha urgencia decirle a su esposa que ya traía el dinero, pero quería decírselo en persona. Entonces es por eso que iba a toda velocidad, a todo lo que daba el camión. Y desgraciadamente eso lo único que provocó fue que en una curva muy cerrada, muy peligrosa, de un tramo de carretera que él ya conocía, pero que no midió las consecuencias de ir a tanta velocidad por la urgencia que llevaba. En esa curva, desgraciadamente, la carga que él llevaba era muy pesada, demasiado pesada, y eso provocaba que el camión no corriera tanto. Pero ya con el camión vacío, pues el camión corría muchísimo más y él no midió la velocidad. Él no pensó que en esa curva a lo mejor no iba a alcanzar a frenar, no iba a alcanzar a reducir la velocidad, y desgraciadamente perdió el control del camión y se estrelló en un muro que estaba ahí, en unas piedras se descontroló y se fue contra el muro y desgraciadamente el camión se hizo pedazos. El accidente fue muy fuerte. Cuando él reacciona, se da cuenta que está fuera del tráiler. En esa volcadura, en todo ese escándalo que se escuchaba de fierros retorciéndose cuando se estaba volteando, cuando estaba maromeando su camión, él salió volando del camión, no supo en qué momento. Pero se levantó y vio su camión todo deshecho y él revisó su cuerpo, volteaba hacia abajo, se revisaba las piernas, el pecho, los brazos, la cabeza,
Y al darse cuenta que él estaba perfectamente bien, le dio las gracias a mi Padre Dios y estaba muy contento porque a pesar del accidente tan aparatoso y tan feo, pues aparentemente él estaba bien. Lo que él hizo fue poner unos conos luminosos que se usan regularmente en las carreteras para avisar que más adelante hay algún accidente o algo pasó para que la gente tenga precaución. Caminó por un buen tramo, un aproximado de 1 kilómetro, puso esos conos y regresó a su camión, esperando que alguien pasara y lo auxiliara, le diera un ride a Mexicali, porque él no traía otra cosa en su cabeza más que llegar con su esposa. Eso era lo único que a él le importaba. Aunque el camión se haya deshecho, aunque en la compañía a lo mejor lo cuestionaran por qué fue lo que pasó, a lo mejor lo despidieran, a él no le importaba porque él estaba feliz porque su hijo ya venía, su hijo ya iba a nacer y él lo único que quería era estar con su esposa y decirle que ya traía ese dinero, que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Pero desgraciadamente pasó un buen tiempo y nadie pasaba por el lugar. Ya tenía él algunas horas ahí y no pasaba absolutamente nadie. Él decidió que iba a caminar con rumbo hacia Mexicali y la primera persona que pasara, él iba a pedir el ride y lo demás ya no le importaba. Caminó por un buen tramo y se dio cuenta que nadie pasaba. Nadie. De repente se desorientó. De repente ya no supo dónde estaba. Se le quiso olvidar hacia dónde iba, cuál era su urgencia. Y ahí fue donde él se dio cuenta que muy probablemente se pudo haber golpeado la cabeza y eso era lo que estaba provocando esa desorientación. Ya no supo en qué sentido iba, si iba hacia Mexicali o iba de regreso hacia su camión. Dio varias vueltas ahí parado en el mismo lugar y al último ya no supo hacia dónde estaba apuntando, si hacia Mexicali o hacia su camión. Y él decidió seguir caminando hasta que de pronto se dio cuenta que otra vez estaba llegando hacia el lugar del accidente. Eso solamente le provocó más desesperación porque él cada vez se sentía más lejos de su esposa y sentía que se iba a perder el nacimiento de su hijo. Regresó al camión a ver si la radio funcionaba para pedir auxilio, para pedir alguna ambulancia o que algún compañero fuera a recogerlo. Pero al llegar se dio cuenta que la radio no funcionaba. En su desesperación se sentó a la orilla de la carretera a esperar que alguien pasara y de repente empezó a sentir mucho cansancio, sus ojos muy cansados y se quedó completamente dormido. Se quedó dormido de una manera muy profunda que ya no supo de él. Unas horas después despertó y se sorprendió mucho al ver el lugar exageradamente oscuro. No podía ver más allá de sus pies. Era una oscuridad profunda. No podía ver ni siquiera el camión que lo tenía frente a él. No miraba absolutamente nada. Se puso de pie y le dio miedo caminar porque ni siquiera podía ver dónde iba a poner el pie al dar el paso. Estaba todo en completa oscuridad y ya no sabía qué hacer. Ya no sabía. Siguió caminando por un buen rato sobre la carretera a tientas, tentaleando con las manos y con los pies para ver que no se fuera a salir de la carretera, para ver que no se fuera a ir al barranco o para ver que no se fuera a atravesar y alguien pasara y lo fuera a atropellar. No se miraba absolutamente nada. Siguió caminando por algunas horas y empezó a sentirse unas sensaciones muy extrañas. Empezó a sentir que cada paso que daba no sentía lo que normalmente siente uno a golpear el pavimento. Él sentía como si estuviera caminando encima de una alfombra muy pachona, muy pachoncita, como si estuviera casi flotando. Él estaba sintiendo algo muy raro, que muy probablemente era producto de algún golpe en la cabeza. Era lo único que a él se le ocurría pensar, que muy probablemente ya se estaba empezando a sentir mal a causa del accidente. Se le hizo que el tiempo era eterno. Él sentía como si hiciera años de aquel accidente. Sentía que ya no recordaba ni a su esposa. Trataba de recordar su rostro y no se acordaba cómo era su esposa. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que me está pasando? A mí se me hace que me di un golpe muy fuerte en la cabeza. Estoy tratando de recordar a mi esposa y no, ni siquiera me acuerdo cómo es su rostro. Muy probablemente estoy perdiendo el conocimiento.
Muy probablemente me llevé un golpe muy fuerte en la cabeza, pero él se revisaba y no se encontraba ni un rastro de sangre, no se encontraba ningún golpe, ningún chipote, ninguna bola, nada que le indicara que sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. Aparentemente todo estaba bien. Pero ¿por qué trataba de recordar a su esposa y no podía? No podía. Por momentos se le olvidaba hacia dónde iba y qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se me olvida hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Quién es mi esposa? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Empezó a olvidar cada vez más cosas. Empezó a olvidar quién era él, quién era su esposa, si era casado, cuál era su nombre. Llegó un momento en el que ni siquiera sabía qué era lo que estaba haciendo en ese lugar. Aparentemente para él estaba perdiendo el conocimiento a raíz del golpe. Hasta que de pronto una luz iluminó la carretera. Iluminó la carretera y era otro tráiler, era otro camión. Él enseguida le hizo la parada y aquel chofer se detuvo en la carretera. Se detuvo. Y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que hagas algo por mí, por favor. Necesito que hagas algo. Voy hacia Mexicali. Mi esposa está a punto de dar a luz. Y yo traigo un dinero que es para pagar el hospital. Necesito que me hagas el favor de llevárselo. Entrégaselo, por favor. Entrégaselo. Y dile que yo después la veo. Acabo de subir un accidente aquí atrás y no puedo dejar mi camión solo. Por favor, entrégaselo. Entrégaselo. Este muchacho le dijo, sí, ¿cómo no? ¿Dónde vives? ¿Dónde vive tu esposa? ¿Cómo la puedo encontrar? Mi esposa vive en el mero centro. El mero centro de Mexicali. Se llama Rosa. Y yo me llamo Raúl Soriano. Por favor, dile que yo después estoy con ella. Que luego la alcanzo. Entrégale ese dinero, por favor, y dile que después la veo. El muchacho le dijo, sí, está bien, no te preocupes, confía en mí. Yo voy a buscar a tu esposa y yo le entrego ese dinero. No te preocupes, ¿estás seguro que no necesitas ayuda? No, no necesito ayuda, no te preocupes. No te preocupes. Yo voy a hablar a la empresa para que vengan por mí. Tú nada más hazme el favor de buscarla y darle ese dinero. ¿Pero dónde la busco? ¿En tu casa o en el hospital? Ella va a estar todavía en mi casa. Le dio santo y seña de cómo llegar a su casa. Pero a este joven se le hizo que ya era muy tarde. Ya era muy tarde para llegar a tocar a la puerta de la casa. Él supuso que no habría ningún problema si la buscaba un día después. Si llego de madrugada y toco la puerta, voy a asustar a esa pobre mujer. Mejor me espero mañana en la mañana, voy y la busco y que algún familiar le haga de llegar el dinero en caso que ella ya no esté. Así lo hizo. Al siguiente día por la mañana, fue y buscó aquella dirección. Llegó y tocó la puerta. Y salió una mujer. Le dijo, a sus órdenes, dígame qué necesita. ¿Sabe qué, señora? Vengo buscando a una mujer que se llama Rosa. Vengo de parte del señor Raúl Soriano. Vengo a entregarle un dinero. Aquella mujer se quedó muy sorprendida. Se le quedaba viendo a este joven tratando de reconocerlo. ¿De dónde conoce a mi esposo? ¿Cómo dio con la dirección? ¿Quién eres? Discúlpame, pero ¿quién eres? Señora, ¿sabe qué? Eso no importa. Yo no la conozco a usted ni conozco a su esposo. Yo me lo topé en la carretera. Me lo topé, me dijo que desgraciadamente sufrió un accidente y que tenía que quedarse ahí con su camión hasta que llegaran desde su empresa. Y solamente me pidió que por favor yo le entregara este dinero porque a él le urgía entregárselo. A él le urgía. Me dijo que no se preocupara, que él más tarde se reunía con usted. ¿Cómo ve? Aquella mujer soltó el llanto. Soltó el llanto y este joven se asustó bastante al no saber qué era lo que estaba pasando, por qué la señora reaccionaba así. Muy probablemente ella estaba esperando pues a su esposo para que la acompañaran, pero lo que a él le sorprendía, esta mujer no estaba embarazada. No estaba embarazada. Y aquel trailero le dijo que su esposa estaba a punto de dar a luz. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Ahí fue donde esta mujer le dijo, mire, ¿sabe qué? Le voy a platicar una cosa, pero no quiero que se asuste. Mi esposo hace 5 años que falleció.
y hace 5 años yo tuve a mi pequeño. Él venía de su último viaje y venía con el dinero para pagar el parto y desgraciadamente sufrió un accidente y él falleció ahí instantáneamente. Ahí falleció, en el lugar del accidente, instantáneamente. En el primer golpe que él recibió, desgraciadamente, ese golpe le arrancó la vida. Hace 5 años que él falleció. Y ahora yo no puedo creer que usted me diga que lo vio y que le entregó este dinero, porque le entregó esa cantidad de dinero. Eran billetes reales los que este joven le estaba entregando a la mujer. Dijo: señora, es que esto a mí me acaba de pasar ayer en la noche. Yo venía por la carretera, me lo topé caminando por la orilla, me lo topé, me hizo la parada y me detuve y me pidió de favor que le trajera este dinero. Él me dio su dirección, me dijo cómo se llamaba usted y me dijo cuál era su nombre de él y me pidió que le entregara este dinero. Dijo: mire, pues yo se lo recibo con mucho cariño y muchísimas gracias, se lo agradezco mucho. No, pues está bien, señora, no se preocupe. Este muchacho se fue pues muy pensativo, pero sobre todo muy asustado. Y cada que pasa por ese tramo de carretera, voltea a ver si se mira aquel hombre. Pero no, ya no. Y platicando con algunos compañeros traileros sobre aquella experiencia, ellos dicen que nunca lo han visto. Muy probablemente, como ya hizo llegar aquel dinero, pues él ya está descansando en paz. Es muy probable que eso haya sucedido. Me hace pensar que muy probablemente él al principio no se daba cuenta pues que ya no vivía, que desgraciadamente él había dejado de existir en el momento del accidente. Y todo aquello que le estaba sucediendo, todo aquello, esa sensación que sentía al caminar, el hecho de que estaba olvidando el rostro de su esposa, pues muy probablemente era por el paso de los años. Y pues ya ven que mucha gente dice que normalmente cuando mira uno esas entidades a la orilla de la carretera, pues se dice que van flotando, o que se mira que van caminando pero no se les ven los pies. Entonces él tal vez llegó a un punto donde comprendió que él ya no existía, que él no iba a poder llegar a su casa, que él ya no iba a poder llegar con su esposa. Entonces hizo todo lo posible por hacerle llegar ese dinero a su esposa, porque él sentía que ya lo iba a necesitar. Y una vez que lo entregó, y una vez que él se dio cuenta que este joven cumplió con su promesa, pues él pudo descansar en paz. Y también hay muchas historias, mi gente, sobre algunas entidades que realmente no se sabe qué es lo que son. Así como son ánimas que a lo mejor fallecieron en algún accidente, pues a veces también pueden ser presencias malignas. O no sabemos qué es lo que pueda pasar, porque hay personas, hay traileros, hay camioneros, hay choferes de autobús o personas que van manejando sus vehículos particulares en las carreteras y platican cosas que a veces uno no cree posibles. Por ejemplo, el hecho de que muchas de las veces las carreteras cambian su apariencia. Gente que ya conoce esos tramos de carretera y de repente se dan cuenta que se ve diferente la carretera, o que vuelven a pasar por el mismo lugar, como la segunda historia que les voy a platicar, mi gente, el día de hoy. Esto le pasó a otro trailero también, circulando por una carretera que normalmente pues es muy transitada, que él ya conocía, no era la primera vez que pasaba por ahí, pero ese día lo primero que él notó diferente a los demás viajes que hizo por esa carretera es que no había tráfico, no había nada. La carretera estaba completamente sola y la noche estaba mucho más oscura de lo normal, muchísimo más oscura de lo común. No podía ver, las luces apenas si le alcanzaban a dirigir el camino. Estaba muy oscuro y a él se le estaba complicando mucho manejar. Pero pues él siguió avanzando por ese tramo de carretera, hasta que llega a una zona desértica, donde no hay casas, donde no hay pueblos, donde no hay negocios, no hay tiendas, no hay donde llegar a cenar, no hay descansos, no hay paraderos para los traileros. Un tramo de 2 carriles donde de plano no hay para dónde hacerse. Es el tramo
más peligroso de esa carretera, porque normalmente ahí se sufría mucho también sobre asaltos. Entonces, al entrar a ese tramo, él sabía que tenía que acelerar un poquito más el paso, acelerar un poquito más su camión para salir pronto de esa zona por el peligro. Pero ese día él no podía acelerar a fondo, o él no podía ir más fuerte, más recio en su camión, porque no podía ver. La noche estaba muy oscura y él no lograba ver más allá de las luces. Se le estaba complicando mucho ese día manejar de noche. Entonces lo que tuvo que hacer pues fue bajar la velocidad. Desgraciadamente tenía que ir más quedito de lo común y puso las luces altas. Iba muy atento a la orilla de la carretera para no salirse y no sufrir un accidente. Cuando de repente, entre lo oscuro de la noche, alcanzó a distinguir una silueta también completamente oscura. Aparentemente veía una silueta que se iba moviendo a la orilla de la carretera. Él, con sus luces muy altas y bajando la velocidad, alcanzó a distinguir que era la silueta de una mujer que iba caminando a la orilla de la carretera. Esta mujer iba vestida completamente de negro y traía un rebozo que le cubría la cara, muy apenas si se le alcanzaba a ver la nariz de perfil, pero lo que era su rostro no se alcanzaba a distinguir a causa de aquel rebozo. Él bajó la velocidad, bajó su ventanilla, se detuvo al lado de ella y le preguntó si necesitaba ayuda, hacia dónde se dirigía. Esta mujer se detiene y da la vuelta, se dirige hacia el camión y le dice: voy hacia el pueblito que está aquí enfrente, al pueblito que sigue aquí adelante. ¿Me puede dar un ride? Sí, claro. Por supuesto que sí. Súbase. Esta mujer se subió al camión, pero se pasó hacia la parte de atrás, hacia el camarote. Y el chofer de este camión le dijo: si quiere puede sentarse aquí en el asiento del copiloto, no hay ningún problema, vengo solo. No, aquí está bien, no se preocupe. No, señora, de veras, pásese acá. Acá pásese al camión, aquí adelante conmigo. No, aquí está bien, muchas gracias. Él insistía porque para él no era seguro llevarla a sus espaldas, porque si esta mujer iba con otra intención, él ni siquiera se iba a dar cuenta. Si esta mujer sacaba alguna arma para amenazarlo, para someterlo o para asaltarlo, él no se iba a dar cuenta. Entonces él necesitaba tenerla a la vista, aunque fuera mujer. Necesitaba tenerla ya a un lado para tenerla a la vista. Pero esta mujer se negaba a pasarse hacia la parte de enfrente. Le dijo una vez más: por favor, pásese aquí. Por favor, es que atrás no puede ir, señora. No, mire, no me quiero ir aquí adelante con usted, porque entrando al pueblo mucha gente me conoce, y si se dan cuenta que yo venía con usted, van a empezar las habladurías. Y no quiero eso. Yo soy una mujer respetable, y yo no quiero ir con usted ahí. Me va a bajar en un punto donde nadie me vea, donde nadie se dé cuenta que yo venía con un trailero. Está bien, señora. Si usted quiere ir ahí, no hay problema. Él siguió manejando, y se dio cuenta que esta mujer tenía un aroma muy extraño. No olía mal, ni olía bien tampoco. No olía a perfume. Esta mujer olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Era un aroma muy extraño, algo que él nunca había olido. No existía ningún perfume que tuviera ese olor. Tierra húmeda y flores marchitas. Eso se le hizo muy extraño. Muy extraño. Siguió manejando y esta mujer no decía una sola palabra. Iba en completo silencio. Pero el hecho de llevarla ahí le causaba a él un escalofrío y una tensión, tal vez por no poder ver qué era lo que iba haciendo. La noche estaba muy oscura. Muy oscura. Y él trataba de voltear de reojo a ver a esta mujer, a ver qué era lo que estaba haciendo, pero no la podía ver. El camarote estaba demasiado oscuro, muy oscuro. Decidió prender la radio para romper un poquito el silencio y la música le calmara un poquito los nervios. Pero en aquella radio solamente se escuchaba estética, no se escuchaba nada. Aparentemente no había ninguna señal de radio allá en los alrededores. Su radio no captaba ninguna señal. Apagó una vez más el radio. No sirvió de nada. Pero él sentía
Algo muy raro con esta mujer. No se sentía seguro. No aguantó más y buscó cualquier pretexto para poder prender las luces de la cabina y voltear para ver qué era lo que esta mujer iba haciendo. Sin avisarle, prendió las luces y volteó al retrovisor. Y no había absolutamente nada en aquel camión. Volteó hacia la parte de atrás y ahí estaba esta mujer sentada. Voltea una vez más hacia el retrovisor y no ve nada. Esta mujer aparentemente no tenía reflejo. Fue ahí donde él se dio cuenta que algo estaba pasando, que lo que estaba viviendo en ese momento no era normal, porque esta mujer no se reflejaba en el espejo. Él pensó, muy probablemente es bruja. Yo he escuchado que las brujas, algunas de ellas no tienen reflejo, pero ¿cómo puedo yo asegurarlo? Y ese aroma que trae, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué huele a humedad, a tierra húmeda, a flores marchitas? ¿Por qué? ¿Quién es esta mujer? Trató de hacerle plática. Le dijo, oiga, ¿hacia dónde va? ¿Por qué me pregunta? No, nada más por hacer plática. ¿Hacia dónde va? Ya le dije que voy al pueblito de aquí enfrente, al pueblito que sigue. No, está bien, señora, no se moleste. No, está bien, no se preocupe. ¿Y de dónde viene? Vengo de un velorio. ¿De un velorio? Sí, vengo de un velorio. Ah, por eso viene de negro. ¿Se le murió algún familiar? La mujer no responde. Aquella mujer no respondió. ¿Y hacia dónde se dirige? Ya te dije que al pueblo de enseguida. ¿Y a qué va, oiga, si no es indiscreción? Voy a otro velorio. ¿Cómo otro velorio? Sí. Voy al velorio de una persona que todavía no fallece. ¿Una persona que todavía no fallece? Sí. Una persona que todavía no fallece. Señora, ¿pero cómo? Si todavía no fallece, ¿por qué va a un velorio? Más adelante te vas a dar cuenta, no te preocupes. Más adelante te vas a dar cuenta. Él no comprendía las palabras de esta mujer, no entendía qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo que a un velorio de una persona que todavía no fallece? Un tramo más adelante, esta mujer le pide que se detenga. Aquí parece, por favor. ¿Dónde, señora? Aquí. Señora, pero es que aquí no hay dónde hacerme a un lado. No hay un acotamiento, me tengo que parar en plena carretera. Aquí deténgase, no viene nadie, usted lo sabe. Voltea hacia atrás por sus espejos, atrás no viene nadie, párese. Tenemos tiempo suficiente para que yo me baje. Está bien. Se detuvo. Y al prender las luces de la cabina, para que esta mujer pudiera ver dónde iba a pisar al bajarse, la luz de la cabina iluminó hacia el lado de la carretera y se pudo dar cuenta que ahí estaba una cruz blanca. Una cruz blanca de una capilla donde normalmente hubo algún accidente y alguien falleció. Muy probablemente esa cruz eso indicaba, pues esta mujer se bajó ahí y en su mano traía un crucifijo que él nunca lo vio cuando la sube al camión. No sabe de dónde lo sacó, pero esta señora traía un crucifijo. Se baja del camión y lo pone en esa capillita frente a la cruz de la capilla, frente a aquella cruz blanca. Ahí pone el crucifijo. Voltea y le da las gracias y le dice que luego lo ve. Se da la vuelta y camina hacia el monte, hacia la nada. Este hombre se sorprende mucho y se pone a pensar que hacia dónde se dirige si ahí no hay nada. Agarra su linterna y la avienta hacia el rumbo donde esta mujer caminó. Una linterna muy potente que llegaba muy lejos porque era la que él utilizaba para revisar el camión. Aparentemente no había nada. Se baja de su tráiler y empieza a iluminar hacia todos lados tratando de descubrir dónde está esa mujer, pero ahí no hay absolutamente nada. Al voltear a ver la cruz le recorre un escalofrío por todo su cuerpo y ahí es donde él se da cuenta que lo que tiene que hacer es subirse a su camión y salir rápido de ahí, de ese lugar. Se sube al camión, lo prende y arranca. No alcanza a avanzar ni siquiera 1 kilómetro cuando las luces de su tablero empiezan a parpadear y el camión se apaga de repente. Se detiene y él trata de arrancarlo y el camión no responde. El camión se descompone en ese preciso momento, pero afortunadamente él sabía algo de mecánica. Agarra sus herramientas, se baja del camión, destapa el cofre y lo revisa.
Por ahí encuentra algunos cables sueltos, los empieza a unir y él piensa que muy probablemente ya con eso su camión va a encender. Al bajar el cofre se da cuenta que en aquellos cromos que tiene el frente de su camión, se ve reflejada aquella mujer parada atrás de él, viéndolo con una sonrisa muy macabra. Él se da la vuelta y la ve ahí parada. Y le dice: ¿por qué no me esperaste? Señora, usted me dijo que me fuera, que después me miraba. Tú no me esperaste. ¿Por qué no me esperaste? En ese momento el rostro de la mujer cambia. De ser el rostro de una mujer normal, empieza a retorcerse su físico, sus facciones de su cara. Se empiezan a torcer y esos dientes, esa dentadura podrida y vieja, como si los dientes estuvieran a punto de caerse. Él rápido corre a su camión y afortunadamente ese camión enciende y arranca a toda velocidad. Y al tratar de ver hacia el camino donde está esa mujer para no atropellarla, desaparece. Desaparece una vez más. Se da cuenta que no sabe hacia dónde se fue esa mujer. Lo que él está viviendo no es normal. No es normal. Y tampoco cree que sea un ánima lo que él acaba de ver. No cree que sea un ánima. Es algo malo, es algo maligno lo que se le manifestó en ese momento. Sigue avanzando y se sorprende mucho que pasa por un letrero de esos que hay al lado de la carretera, donde anuncia en qué kilómetro exactamente vas en la carretera. Y se sorprende mucho al darse cuenta que va pasando por un kilómetro en el que él ya había pasado. Él ya había pasado por ese kilómetro. Él pensó que tal vez era un error de los que construyeron la carretera, que tal vez pusieron algún letrero repetido, pero no fue así, porque de pronto se da cuenta que vuelve a pasar por aquella capillita, por donde estaba aquella cruz blanca. Se da cuenta que va a pasar otra vez por el mismo lugar, y al ver esa cruz blanca la mira con mucha atención, y ahí está aquel crucifijo que puso aquella mujer. Ahí está, ahí es donde él dice: ¿qué fregados está pasando? ¿En qué momento me regresé? ¿Por qué estoy dando vueltas en la misma zona? ¿Qué es lo que está pasando? En cuanto cruza ese tramo, en cuanto pasa al lado de esa cruz blanca, su radio se enciende sola. Se enciende sola, con estática una vez más, como en aquella ocasión, en aquel momento cuando él la encendió. Pero entre aquella estática se alcanza a escuchar una voz, un susurro. Muy apenas se alcanzaba a escuchar. Él sube el volumen y pone mucha atención y escucha la voz de aquella mujer que le dice: ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Te dije que me esperaras. Ahora vas a sufrir las consecuencias. Las vas a sufrir. Se da cuenta que pasa una vez más por el mismo kilómetro. ¡Otra vez! ¿Qué está pasando? ¡Otra vez! Vuelve a pasar por ese tramo. Y se siguen escuchando aquellas voces llamándolo por su nombre. Llamándolo por su nombre. Pasó exactamente 4 veces por el mismo lugar. Al darse cuenta que no podía salir de esa zona, él dijo: esto ya no es normal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Dios mío? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? La última vez que pasa por aquella cruz, decide bajarse a investigar. Se baja donde está aquella cruz blanca, sabiendo que muy probablemente esta mujer pueda aparecer en cualquier momento. Se baja de su camión y empieza a revisar con su linterna aquella cruz. Y se sorprende mucho al darse cuenta que en aquella cruz, con pintura fresca, estaba marcado su nombre, su apellido y exactamente la fecha en que nació con la fecha de ese día. Supuestamente ese día él falleció. Él se asustó bastante al ver su nombre en aquella cruz. No le gustó esa situación. No le gustó. Dijo: ¿pero cómo? Yo no me quiero morir. ¿Por qué está mi nombre en la cruz? Decidió que iba a seguir avanzando. Y si volvía a mirar aquella cruz, él no sabía qué era lo que iba a hacer. Siguió avanzando y cuando empezó a reconocer el terreno y empezó a darse cuenta que una vez más iba a pasar por ese kilómetro y por aquella cruz, él decidió que mejor se iba a detener antes de llegar a ese lugar. Se detuvo, bajó su camión lo más que pudo al lado de la carretera y dejó las luces preventivas
y decidió que ya no se iba a mover de ahí hasta que amaneciera. Al siguiente día, muy temprano, lo despertaron los rayos del sol, lo despertaron los pitidos de algunos carros que pasaban y lo miraban estorbando en la carretera, le pitaban y eso provocó que él despertara. Al darse cuenta de dónde estaba, encendió su camión y siguió avanzando. Una vez más pasó por aquel kilómetro, una vez más pasó por aquella capillita con la cruz blanca. Lo único que no estaba era aquel crucifijo. Siguió avanzando y por fin llegó a su destino. Entonces él se pregunta qué fue lo que pasó, por qué viví esta situación, qué era lo que hubiera pasado si él hubiera seguido durante toda la noche ahí. Ya había visto su nombre grabado en aquella cruz. Tal vez en la siguiente vuelta iba a haber un accidente o muy probablemente iba a haber su cuerpo sin vida ahí en esa capillita, en esa cruz, porque aparentemente esa cruz y esa capillita estaban dedicados a él al día de su fallecimiento. Tal vez él tomó la mejor decisión al detenerse y esperar a que amaneciera. Solo Dios sabe qué era lo que estaba pasando. Es una situación que él no comprende y sinceramente yo tampoco. Díganme ustedes, mi gente, ¿qué creen que fue lo que pasó? Y si él se salvó gracias a que se detuvo antes de pasar, tal vez él evitó el accidente al haberse detenido en ese tramo de carretera. Mi gente, y la siguiente historia que les voy a platicar es un poquito más cortita, mi gente, pero no me quiero perder la oportunidad de platicárselas porque esto me sucedió a mí hace ya algunos años, también manejando en carretera. Ya les he platicado en otras ocasiones, mi gente, que yo mucho tiempo me dediqué a trabajar para una empresa grabando quinceañeras y bodas, fiestas patronales, y por lo regular nuestro trabajo siempre era afuera. Por lo regular siempre andábamos por lo menos a 3 o 4 horas de distancia de aquí de nuestro pueblito, de aquí de nuestra casa. Y en una ocasión, mi gente, desde que nosotros íbamos hacia aquel evento, a cubrir aquella boda, nos empezaron a suceder cosas muy extrañas, muy raras, desde que salimos de aquí del pueblo. Estuvimos a punto de accidentarnos, mi gente. Fíjense que nosotros pasamos por un tramo de carretera donde se incorpora uno a otra carretera. Sube en un puente y se incorpora uno a otra carretera que pasa por debajo del puente. Y cuando nosotros nos incorporamos, nos damos cuenta que un vehículo viene a toda velocidad, muy lejos de donde nosotros estábamos, pero nosotros no pudimos medir la velocidad. Al meternos al carril, este vehículo nos iba a embestir y nos iba a chocar por la parte de atrás, pero afortunadamente, por las maniobras que hicimos nosotros y un autobús que iba a un lado de nosotros, alcanzamos a hacernos un lado y ese vehículo nos pasó de largo y estuvo a punto de chocarnos y estuvo a punto también él de accidentarse, pero gracias a Dios no le pasó nada ni a él, ni al autobús, ni a nosotros. Todo quedó en un susto. Pero nosotros seguimos avanzando hacia nuestro destino y más adelante nos tocó ver otro vehículo que venía a toda velocidad en carretera y al llegar a unos topes para reducir la velocidad se frena. Y aparentemente ese vehículo venía mal de los frenos porque a la hora de frenar la camioneta se le colea y empieza a derrapar en la carretera y llega y impacta a otro vehículo y lo saca de la carretera y ese vehículo desgraciadamente pues se volcó, empezó a dar varias vueltas en el aire. Ese accidente estuvo muy muy fuerte, no supimos si alguien falleció, pero se nos hizo que ya eran 2 sustos muy grandes en un ratito. Apenas si habían pasado unos minutos del primer vehículo. Nos dio bastante miedo. No supimos qué era lo que estaba pasando. Pero seguimos avanzando hacia nuestro destino. Al llegar al evento, nos damos cuenta que los horarios estaban mal. Nosotros llegamos tarde a nuestro evento. Los patrones, bendito sea mi Padre Dios, eran personas muy buenas. Eran personas muy comprensivas. Y no tuvimos ningún problema por haber llegado tarde. Pero ¿por qué no nos dimos cuenta que los horarios habían cambiado? Pues eso pudo haber sido algún error de la oficina. Pero nosotros sentimos en ese momento pues que el día no iba bien. Ya nos habían sucedido bastantes cosas en el camino. En el evento estuvimos pues muy incómodos, como que algo
Algo estaba pasando, yo sentía tal vez algún presentimiento. Yo no sabía por qué estaba sintiendo eso. Grabamos el evento, mi gente, todo bien. Gracias a Dios terminamos nuestro trabajo y veníamos de regreso hacia nuestro pueblo. Ya veníamos de regreso. Pero resulta que pasamos por una comunidad donde a los lados de la carretera hay árboles muy altos. Nosotros ya veníamos pasando por esa comunidad un aproximado como de la 1 de la mañana. Ya era bastante tarde. Y entre los árboles alcanzamos a ver un ave muy grande. Muy grande, que salió volando de los árboles hacia la carretera. Hacia la carretera se nos puso en la parte de enfrente del vehículo, volando como a una distancia de unos 10 metros. Pero era un ave exageradamente grande. Era una lechuza, mi gente. De esas aves nocturnas que la gente dicen que son brujas. El hecho de ver esa ave a la 1 de la mañana volando encima de nosotros, pues sí nos dio algo de nervios. Aunque sabíamos que muy probablemente iba a ser una simple ave nocturna, pues nosotros de todo mundo no dejamos de pensar en aquellas historias, aquellas leyendas sobre brujas. Esa ave se fue volando por encima de nosotros por un buen tiempo, hasta que empezó a bajar su velocidad ella al volar, y casi iba volando encima del cofre. Nos iba tapando inclusive la vista, nos obstruía la vista a la carretera. El compañero que venía manejando en ese momento trató de esquivarla, pero esa ave no se quitaba. Al llegar a un tramo de carretera donde había una curva, él trató de esquivarla en ese punto y logró hacerse a un lado, y ella se puso del lado del chofer, volando a la altura de nosotros. Nosotros llevamos el vidrio un poquito abajo, no completamente, unos 10 centímetros abajo. Y esa ave voló con todas sus fuerzas a meterse adentro del carro, adentro del vehículo, pero no cupo, afortunadamente no cupo por el vidrio. Y nada más escuchamos el golpe, el impacto que se dio. Nosotros pensamos que tal vez trató de volar, a alejarse de nosotros, y por pensar que iba a pasar encima del vehículo, tal vez no midió y se estampó, chocó, se impactó contra nosotros. Pero no fue así, porque esa ave iba haciendo muchos intentos por meterse al interior de nuestro vehículo. Ella iba aferrada a meterse con nosotros al vehículo. Mi compañero se recargó contra mí. Yo iba del lado del copiloto y él iba recargado hombro con hombro conmigo, tratando de alejarse de aquella ave que estaba tratando por la fuerza de meterse dentro del vehículo. Él es una persona escéptica. Él no cree, no es religioso tampoco, pero en ese momento empezó a orar. A pesar de que él no es una persona religiosa, empezó a orar. A mí eso me llamó mucho la atención y a la vez me puso muy nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo eso? Tal vez porque él pensó que aquella ave era algo malo. Pero cuando él empieza a orar, esa ave levanta el vuelo, se eleva mucho y se nos pierde de la vista. Aparentemente desaparece. Salimos de ese tramo de carretera, entramos a una comunidad que teníamos que cruzar forzosamente, y era un tramo de terracería. Y el camino estaba en muy mal estado, teníamos que ir a una velocidad muy baja por lo mal que estaba el camino, por lo mal que estaba esa terracería. Al salir de la comunidad y agarrar un tramo de terracería ya un poquito más parejo, levantamos un poquito más fuerte la velocidad y de pronto a nuestra derecha vimos unas bolas de fuego a lo lejos, pero aquí iban a la par de nosotros. Esas bolas de fuego iban al lado de nosotros, pero a una distancia como de unos 100 metros, apenas si eran visibles. Yo le preguntaba a mi compañero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y él decía, muy probablemente es gente que anda haciendo alguna alumbrada. Le dije, ¿pero a cuánto vas? ¿A cuánto vas de velocidad? Voy a 70 kilómetros. Le digo, ya desde que las estamos viendo, ya las deberíamos de haber dejado. Van a la par de nosotros. Esas bolas de fuego también van a 70 kilómetros. Porque ya tenemos rato viéndolas. Y van aquí a la par de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Pues no sé, Luis, tú dime. Yo he escuchado decir que esas bolas de fuego también son
son brujas. Y el ave que se nos quiso meter, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Esas bolas de fuego, al llegar a la orilla de esa comunidad, desaparecen. Pero llegamos a un punto de otra comunidad donde el puente se había caído y tenía uno que cruzar por el río porque el puente ya no estaba, pero el río había arrastrado muchas piedras, entonces era un tramo de carretera que también teníamos que pasar a vuelta de rueda. Cuando íbamos pasando por debajo de aquel puente o por los escombros que dejó la caída de aquel puente, porque era un puente de concreto, alcanzamos a escuchar una voz de mujer que nos gritó desde un pilar de los que aún estaban de pie de aquel puente. Una mujer nos grita, pero para este punto ya eran las 3 de la mañana. ¿Quién nos estaba gritando a esa hora? ¿Una mujer sola? ¿Debajo de un puente? ¿Caído? ¿A las 3 de la mañana? Para nosotros eso no era normal. Pero afortunadamente fue lo último que vivimos. En esa ocasión, gracias a Dios, después que salimos de esa comunidad, agarramos la autopista y llegamos con bien a nuestra casa. Pero yo no supe qué fue lo que pasó, porque desde la ida nos sucedieron tantas cosas y de regreso vivimos todas esas situaciones. La verdad es algo que hasta hoy en día no me explico qué fue lo que pasó. Nos estuvieron acechando brujas o qué era lo que estaba pasando. Sinceramente no sé. Si ustedes tienen una idea de qué es lo que pudo haber pasado, espero que nos lo pongan aquí en los comentarios. Mi gente, pues estuvo algo larguito el camino, pero miren, gracias a Dios, ya estamos aquí en casa. Quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que hayan sido de su agrado estas historias. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.